como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Leo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Yo espero que te esté yendo muy, pero muy bien. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y para el desamor. Si no llegara a resonarte una de estas lecturas, no te preocupes, en cualquier momento una de ellas puede resonarte. Sí me gustaría, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. Vamos entonces, Leo, a ver cuál es qué te dice el oráculo del planteamiento. Vamos a ver en estas cartitas acá, en estos pequeños oráculos, a ver qué te quieren decir. ¿Cuál es el planteamiento que vamos a poner sobre la mesa para ver a quién le puede resonar esta lectura? Planteamientos que tienen que ver, por supuesto, con el amor y el desamor. Vamos a ver entonces. Esta cartita te dice, mira qué linda, oportunidad. Te pregunta si le darás otra oportunidad. Esta persona pareciera ser que estoy hablando de un pasado, ¿cierto? Tomo café. Estoy hablando de un pasado. Pareciera ser que esta persona como que quiere preguntarte si le puedes dar una oportunidad. Quiere saber si hay la posibilidad de que tú, dentro de todo, puedas darle una oportunidad. ¿Y cuáles serían las posibilidades? Vamos a ver aquí qué posibilidades pueden haber con respecto quizás a eso, esa pregunta. O definitivamente vamos a ver a quién le puede estar resonando con el oráculo de las posibilidades. Vamos a ver qué pasa, cómo estamos todos, qué está pasando acá. Veamos. Mira pues, esto es la carta, la número 35. Y dice, sal de esa relación que no te valora. Oye bien, mi querido Leo. Oye bien lo que te están diciendo. Te pregunta si le darás una oportunidad, ¿cierto? Y las posibilidades que salen acá es que sal de esa relación que no te valora. ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí estoy entendiendo que le estoy leyendo a alguien en la que esa persona no te ha valorado para nada. Esa persona ahora como que quiere volver contigo, como que quisiera nuevamente regresar, pero tú antes que nada tienes que darte cuenta que esa persona en cualquier momento no te valoró. Tienes que poner tus valores antes que nada, y esa persona, si ve que tú has cambiado y que ahora los valores tuyos son diferentes, yo no sé si esa persona quisiera volver contigo, ¿verdad que no? Porque está buscando sencillamente lo que siempre ha tenido. Pero si se da cuenta de ese gran choque que le das cuando vea esos valores diferentes, vamos a ver cuál sería la reacción de esta persona. Vamos entonces a ver cuál será el oráculo de los enamorados. ¿Qué otra cosa te pueden decir? Quizás como para un futuro, quizás como para algo nuevo que pueda venir para ti. Estoy aquí hablando con este oráculo de los enamorados para algo para el futuro, probablemente. Presente o futuro. Vamos a ver entonces qué te dicen. Tomamos esta carta. Esta carta y dice, la número 13, alguien espera por ti. Oye bien esto, alguien espera por ti. Entonces yo diría, si ponemos a hacer la secuencia de todo esto, el oráculo del planteamiento te dice, te pregunta si le darías una nueva oportunidad, pero las posibilidades te dicen, sal de esa relación que no te valora. Ojo, ¿será que esa persona que te pide una nueva oportunidad ha sido una persona que realmente nunca te valoró y que de todas maneras quiere volver? Si quiere volver, pero no sabe cómo valorarte, o mejor dicho, vuelve, pero tú todavía no te has valorado, autovalorado, va a ser siempre más de lo mismo, mi querido Leo. Déjame decirte. Ahora, el oráculo de los enamorados dice que alguien espera por ti. Así que probablemente no es que te quedes sin amor, es que tienes que saber escoger. Así de sencillo. Vamos a ver ahora cuál es la carta de tus guías. Tus guías siempre están aquí oportunos para decirte algo, para darte un aliento, para decirte algo, para proponerte o para aconsejarte algo. Vamos a ver qué te dicen
esas cartas guías o ese guía. ¿Qué te quiere decir? Tu guía, vamos a decir, vamos a poner esta. Aquí está. Y dice, las decisiones de amor a la orden del día. Sea cual sea, será una decisión a tomar tarde que temprano. Oye bien, esto es una decisión muy importante que tú tienes que tomar. Si tienes que salir de esa relación que no te valora, que ya quizás a lo mejor tuviste la oportunidad, pero a lo mejor ahora esta persona vuelve otra vez y es una relación que realmente no te valoró o una persona que no te valoró, estás ahora a tiempo de seguir adelante y de tomar esas decisiones que tarde o temprano tienes que tomar. Fíjate tú cómo todo está cuadrando, mi querido y adorado Leo. Ahora, en el oráculo del amor y el desamor, vamos a ver qué dice la otra persona, porque generalmente este oráculo del amor y el desamor es respuestas de esas personas del pasado, de esos ex. Vamos a ver qué nos quiere decir o qué nos podría estar diciendo. Sí, señor, aquí es hablando y hablando, ¿ah? Estamos como si estuviéramos en un juicio. ¿Quién dice esto y quién dice el otro? Mira, es la número 22 y dice, ahora paga su cuota de desamor. ¿Te das cuenta? Todo cae por su propio peso. Ahora esta persona va a pagar su cuota de desamor. No te valoró, no supo valorarte, mejor dicho, o no vio esos valores, o tú no te diste a valorar. Puede ser, a lo mejor ni siquiera es tanto culpa de esa persona, sino que tú también tuviste tu cuota allí, porque no te supiste valorar. Eso también es penable, eso también tiene su pena, el no saberse valorar. Entonces, te pregunta si le darás una oportunidad. Aquí definitivamente, mi querido Leo, es cuestión de que tú sepas realmente tomar las decisiones de amor que te está aquí hablando tu carta guía. Mira, aquí ni siquiera hace falta, honestamente, de leer el tarot. Aquí con estos oráculos, ya leí con los oráculos todo lo que tenía que leer para ti. Sin embargo, voy a seguir leyendo porque a mí me gusta siempre poner mis cartitas del tarot. Me parece que es una lectura incompleta si yo no pongo también a leer mi tarot. Así que vamos a ver entonces qué otra cosa. Pero ya con lo que te dije, ya es más que suficiente. Esa persona pagará su cuota de amor. Yo aquí no te digo si esa persona definitivamente volverá a ti, si tú le darás una oportunidad. Sencillamente solamente y te pregunta si le darás una oportunidad. Eres tú nada más y solo tú quien tiene la última palabra en esto, mi querido Leo. Vamos a ver cómo está esa energía tuya con respecto a todo lo que te acabo de hablar. Es que definitivamente le darías una oportunidad. Se vería aquí en estas cartas que tú realmente sí le piensas dar o al contrario, sigues derecho. Vamos a ver, porque sí es algo de tomar consejo. Las cartas o las lecturas no son solamente para decir sí, sí viene, no, no viene, no, tienes un nuevo amor, no, sino también sirve para que tú puedas tomar cierto consejo o una actitud, puedas cambiar tu actitud o el tarot te pueda aconsejar qué actitud tomar. Vamos a ver, Leo, ¿qué hay para ti? Es que definitivamente esa persona o tú, ¿cómo estás tu energía con esa persona? Vamos a ver. No. Ahorita tú estás, pero lo que se llama, como quien dice, un poquito en duelo. Sí, verdad, es cierto. No te valoró como debe ser y honestamente no estás como muy bien con esta situación. Te sientes que estás en duelo. Hay copas todavía allí llenas, pero hay copas también que se han caído, que se han vaciado, a pesar de que tengas copas por allí. Pero resulta que no estás como tan feliz, tan contento quizás por esa oportunidad que te pregunta esa persona que si le darás una oportunidad. Tienes y necesariamente, primero que nada, necesitas salir de ese duelo donde estás. Porque si te encuentra débil, entonces es así como las enfermedades. Si estás baja de defensas, cualquier enfermedad puede llegar a atacarte. Entonces estás ahorita baja o bajo de defensas del amor, estás en duelo y esa persona llega en este momento y entonces puede
de verdad, definitivamente hacer lo que quiera. Y no es la idea. Tú necesitas estar, como quien dice, de punta en blanco, o bien firme, o bien enérgica o enérgico para tomar decisiones, para ver si le das una oportunidad o no. No es tan fácil, ¿sabes, Leo? Esto no es así, soplar y hacer botellas. Esto no es que sí, ya llegó y vino, yo quería, no. Esto hay que, mira, esto es un proceso. ¿Para qué? ¿Para qué es este proceso? Para que las segundas vueltas sean mejores. Si no, será más de lo mismo. Si no, vas a estar en duelo todo el tiempo. Vas a estar vestida de negro todo el tiempo o vestido de negro todo el tiempo. No es la idea. La idea es que progresemos, ¿verdad que sí? Y necesitas tú, más que nada, ver que esa relación, si no te valoró, no puedes entrar en relaciones donde no te valoran. Así que alguien espera por ti. ¿Quién será ese alguien? ¿Será alguien nuevo que viene para ti? Vamos a ver. Sigo tomando café. Voy a lanzar unas cartas para esa persona y quiero ver cómo está esa persona realmente. ¿Cómo está? ¿Está dispuesta a seguir en lo mismo? ¿Es que esa persona realmente va a valorarte? ¿Es que será alguien nuevo que viene para ti? Vamos a ver. Si sale por allí algún caballero o alguna dama con la cabecita para arriba, yo estoy diciendo y estaría pensando que sería alguien nuevo, ¿de acuerdo? Si viene alguien con la cabecita para abajo, estoy pensando que entonces ya será una persona del pasado que está volviendo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué hay. Mira, pues, aquí no hay más nada. Pareciera ser que tú te das cuenta definitivamente que esa persona no supo valorarte tal cual. No veo realmente hay oportunidades tan fáciles para esta persona. No, señor. Quizás a lo mejor porque ahora tú estás dándote cuenta de verdad lo que es esta persona. Estás en duelo y de verdad no quisieras nada por ahora. Y se ve que esta persona no está encontrando honestamente una complicidad en ti. No está encontrando esa oportunidad que tú le pudieras dar. No la está encontrando. No se ve en absoluto eso. Mira, cartas invertidas. Aquí hay muchísimas dudas que tiene esta persona. No está segura ahora. Siente que de verdad que como que no, como que ya no eres la misma persona. Nada, ahí está y se está viendo que igual esa persona con su orgullo, con su manera de ser, pareciera ser que no es la persona por ahora indicada y que necesita definitivamente salir de una relación que ya no te valora. Definitivo, esta persona ha tomado decisiones muy pero contundentes y quiere definitivamente volver y tomar decisiones nuevas. Esta persona está planteándote, te va a plantear nuevas decisiones. Esta persona sí quisiera volver otra vez a entrar. Ahora lo que sí veo es que definitivamente no viene con unas ideas tan nuevas, viene quizás como más de lo mismo probablemente, pero no importa que venga con más de lo mismo. Esta persona querrá venir igual como no ha pasado nada, como si no ha pasado nada. Quien tiene que darse ahora el puesto y quien tiene que ver si realmente esta persona te valora o no, eres tú. Quizás a lo mejor tú no sabías lo que era eso. Quizás tú no sabías si esa persona te estaba valorando o no. Aparentemente esta persona no te valoraba. Ahora tienes que saber con esta lectura, Leo, que necesitas salir de esa relación que no te valora o por lo menos tienes que darte primero tu valor antes de recibirla nuevamente. Sal de este duelo donde estás, de esta preocupación, de esta angustia que tienes con esa persona. Sal de una vez de eso. Y una vez que salgas y que realmente pongas lo que dice, tus condiciones, tus valores, una manera de ser nueva y diferente. Quítate esa careta de angustia y de poco valor y ponte una máscara de diamante. Vístete de diamante. Hazte tu valor como debe ser, pero póntelo tú, prepáratelo tú, confecciónalo tú y te la colocas. Y esa persona va a ver la diferencia. Si no haces eso, mi querido Leo, estamos en las mismas. Esto no va entonces nunca a mejorar. Esto será cada vez más fuerte, más duro, vas a entrar más en el fango. Mira, vas a entrar más todavía
en el fango, donde estás ahorita. Vas a sucumbir más. Nunca vas a salir de abajo. ¿Cuál es la idea? Que yo te diga que esta persona va a venir. Claro que sí, va a venir. Aquí lo estoy viendo. Está tomando decisiones. Quiere hacer nuevas ideas contigo. Lógicamente, claro que sí. Muy bien, punto. Se acabó, sí. ¿Y después qué viene? Hay que ver es lo que viene después. Hay que pensar en lo que viene después. Más de lo mismo. No, hombre, vale. Para eso entonces, mira. Para eso quédate solo o sola. Honestamente sí que te digo. El tarot te pide, por favor, que salgas de relaciones que no te valoren. Ya saliste porque ahora esa persona te pide una nueva oportunidad. Fíjate muy bien cómo estuvo todo antes de dar ese paso. Nadie te dice que no lo hagas. El tarot no te está diciendo no lo hagas, hazlo. No, te está diciendo piénsalo bien antes de hacerlo. ¿Tú crees que eres capaz de autovalorarte, darte tu puesto, enamorarte de ti primero, ponerte tú primero en primer plano y después lo demás? Entonces, ¿quién dijo miedo? Sigue adelante, pues. Eso sí, por eso digo, puedes aceptar, pero tú tienes que ponerte tus valores antes que nada. Para finalizar, quiero ver una cartita de esas energías que les está envolviendo aquí en esta situación, a ver qué pasa. Entonces, vuelvo, no te conformes solamente con el hecho de que esta persona va a volver. No te conformes con eso. Pero sí tienes es que pensar en lo que viene después, en cómo tú vas a aceptar esta nueva relación, esta relación que viene nuevamente para ti. Así que acéptalo, pero con condiciones. Haz todo lo posible para que tú seas feliz. Es lo importante. Aquí lo importante es tu felicidad. Que actives el chakra sacro. Y otra pregunta más, o mejor dicho, otra energía más. Esta persona está en un retraimiento emocional. Es cierto, está en todo su retraimiento emocional porque ahora quiere volver otra vez. Lo que pasa es que esta persona no sabe ahora cómo te puede encontrar. Quizás te va a encontrar muy diferente a como tú eras. Ojalá que así sea. Nos estamos viendo entonces en un próximo video, mi querido y adorado Leo. Espero que te haya resultado, espero que te haya resonado y tómalo como te haya resonado también, ¿ok? Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.